Hispano Podcast número 13, mayo del 2008. Hoy presentamos Desarrollo con Loom. Hola, buenos días, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. En el preámbulo de hoy me gustaría recordar que aún podéis participar en la Java Cup 2008. Tenéis de plazo hasta el día 6 de junio y podéis enviar vuestras tácticas, vuestros equipos de fútbol a javacup.javahispano.org, donde participando en un torneo de fútbol virtual podéis ganar suculentos premios. Estas tácticas son algoritmos que bien los podéis desarrollar desde cero, o si estáis un poco perdidos podéis basaros en las del año pasado. Y sin más, mi nombre es Jorge Rubira y podemos empezar. Y en el sumario de hoy vamos a presentar dos secciones. La primera sección serán las noticias, donde Abraham y Alfredo nos hablarán de las noticias más interesantes en el mundo Java. Por ejemplo, nos hablarán de TaxMe, una herramienta para desarrollo de aplicaciones para móviles. Nos hablarán de la venta por parte de Borland de la sección de IDES y de la polémica del cambio de licencia de XJS. En la segunda sección entrevistaremos a Ignacio Coloma, donde nos hablará del framework Loom y nos explicará qué ventajas tiene utilizar este framework. Java Hispano Podcast. Hola a todos, estoy aquí con Alfredo y vamos a grabar las noticias de estas dos últimas semanas. La primera es un anuncio breve. Tenemos fechas para la Open Java Day 2008. Todavía no tenemos lugar exacto de celebración, será en el centro de Madrid, pero estamos todavía dudando entre dos localizaciones. Las fechas serán el 26 y el 27 de junio, un jueves y un viernes, y en breve esperamos poderos decir dónde se va a celebrar exactamente y hacer pública la agenda, que ya está bastante elaborada. Y bueno, eso es todo lo que podemos decir por lo de ahora. Sí, bueno, animar a todo el mundo a que se apunte, ¿no?, esos 2 días a la Open Java Day, y que no sabemos el sitio exacto, pero va a ser en Madrid, los días ya están claros, entonces bueno, pues que guardéis en vuestra agenda esos 2 días y que no falte nadie, ¿no?, de los que escucháis el podcast por lo menos. Luego vamos a una de las noticias que ha surgido hace poquito, es la aparición del framework TaxMe, un entorno de desarrollo para J2ME, que bueno, es un desarrollo totalmente hispano, totalmente español, hecho por varias personas que además tienen bastante relación, ¿no?, con lo que es Java Hispano, y es un entorno muy avanzado para la construcción de aplicaciones para móviles, para J2ME, que viene un poco a intentar acabar con toda la complejidad de crear interfaces de usuario en J2ME que se ejecuten con la misma apariencia en todos los terminales, y que esto bueno, pues sea un trabajo abordable, ¿no?, y tengan las aplicaciones un aspecto en condiciones, ¿no? Podéis entrar a la web del producto para ver un poco de qué va el producto exactamente. Podéis ver las distintas demos y demás, y están ahora lanzando un pequeño programa para que la gente pues pueda testear la herramienta y proporcionarles a ellos un poco de feedback. Y bueno, pues podéis apuntar a este programa a través de su web, ¿no? Además de esto, pues dentro de los podcasts de Java Hispano hemos grabado una entrevista con 2 de los principales desarrolladores, autores de esta herramienta, así que pues en breve tendréis una entrevista donde hablaremos más en profundidad de TaxMe. Incluso, no sé si, bueno, esto ya dependerá de Jorge, pero a lo mejor la monta incluso con estas noticias. Depende un poco, Jorge es el que controla un poco el material de los podcasts, pero bueno, efectivamente en breve vais a tener una entrevista con Ivonne y con Curro, y a mí también me parece una solución muy interesante, una solución pues que acerca el mundo de Java ME a los diseñadores, no solo a los programadores, un enfoque bastante diferente al resto de las soluciones que hay hasta ahora. Y bueno, os recomiendo que escuchéis la entrevista, porque es realmente un producto bastante interesante. O sea, otras soluciones que tratan de resolver el mismo problema, que es el de el Write Once, Run Anywhere no se cumple dentro del mundo Java 2ME, pues optan por soluciones muy diferentes, como crear un jar de modo automático para cada una de las plataformas, ¿no? Y ellos han optado por una vía pues completamente diferente y bastante interesante, ¿no? No me voy a extender porque
ya vais a tener posibilidad de escucharlo en la entrevista que le hemos hecho a Alfredo y yo a Curro y a Ivonne, y ellos lo van a explicar bastante mejor que yo. Y vamos, felicitarles a ambos, y me alegra mucho que sea una empresa pues parcialmente con capital español y con 100% tecnología española y sevillana, y ya veréis por qué lo de sevillana si escucháis la entrevista. Y bueno, la siguiente noticia es que Borland ha vendido Codegear, su división de IDES, por creo que eran algo así como un paquete de chicles y unos clines o algo así, ¿no? O sea, $23 millones, bromas aparte, ¿no? Que es calderilla. Yo estoy convencido de que tanto Sun como IBM invierten bastante más en NetBeans y en Eclipse cada año. El precio por todos los IDEs, el IDE para .NET, para PHP, para Ruby, JBuilder, por las herramientas de UML. Vamos, está claro que el negocio les iba francamente mal porque es un precio bajísimo. Quien la ha comprado es Embarcadero, es una empresa que se dedica al desarrollo de base de datos, y como Eric nos apuntaba en la noticia, pues lo que probablemente ellos pretendan es tomar ventaja de la base de usuarios de herramientas de Borland y de las propias herramientas que han adquirido para potenciar sus soluciones para base de datos, pero posiblemente su fin último no sea el hacer negocio en el mundo de los IDEs, que pues, por lo que le ha pasado a Borland está bastante claro que no es posible actualmente. Probablemente porque, o sea, yo tal y como lo veo, pues ellos tienen tres líneas de negocio diferentes en los IDEs. El mundo de .NET, en el cual no pueden competir contra Microsoft porque juegan siempre fuera de casa, juegan con mucha desventaja. Delphi, que fue genial y fantástico, pero cada vez va menos. Y Java, y en Java pues no pueden competir por el precio con Eclipse y con NetBeans. Y vamos, supongo que Embarcadero lo que quiere es potenciar su negocio y no hacer negocio en entornos de desarrollo. No sé cómo lo ves tú, Alfredo. Pues sí, es un poco lo que dices. Yo creo que este es el fin ya definitivo, ¿no? de las herramientas de IDES de Borland, ¿no? Que bueno, para los que nos hemos criado en esto del desarrollo de software con Turbo Borland y todas estas cosas, ¿no? Pues es un poco, no sé, es triste, podría decir incluso. Yo además he sido usuario durante muchísimos años de las herramientas de Borland. Tú comentabas Delphi, pues del hermano C++ de Delphi, Borland C++ Builder. Yo sigo usándolo a diario, de hecho en mi trabajo de una versión antigua, pero mantenemos muchos desarrollos con esa herramienta todavía y la sigo usando a diario. Y yo personalmente siempre me ha gustado mucho la calidad de los productos de Borland, pero desde luego, como tú dices, por diferentes circunstancias, en el lado de .NET, en el lado de Java y en todos los lados, se han quedado sin espacio, ¿no? Probablemente, ¿no? En el lado del desarrollo de aplicaciones nativas Windows se han quedado fuera, desplazados por .NET, y en el lado de desarrollo de aplicaciones Java, pues teniendo unos IDE gratuitos que hay como Eclipse, como NetBeans, y IDEs económicamente más baratos como Intel y IDEA, pues la verdad es que están fuera totalmente ahora mismo de mercado. Entonces, bueno, yo creo que esto ya era quitárselo de encima a Borland como pudiera, y vamos, lo han vendido por 3 bolsas de pipa, pero pues lo que querían era quitárselo de encima y le han podido sacar algo y ya está. Y yo esta empresa, Embarcadero, la verdad es que he estado mirando un poco de qué iba, porque ni siquiera la conocía. Se dedican a hacer herramientas IDES, pero para trabajar con base de datos, IDES de SQL, de creación de modelos de entidad de relación y todo este tipo de cosas de base de datos. Yo la verdad es que no confío en que vayan a hacer que evolucionen estos IDEs de Borland y volverlos a poner en el lugar en el que han estado muchos años. Y tiene más pinta de despedida que de otra cosa esto, ¿no? Y además es que en cuanto que los ha comprado una empresa de ese tipo, los IDEs de Borland van a perder lo que para mí era una de sus características más interesantes, que era como Borland no tiene servidor de aplicación ni base de datos ni nada de ese estilo, eran completamente neutrales en ese campo y se podían integrar con cualquier herramienta. Sí, independientes. Y ahora pues por lo menos eso lo van a perder seguro. Sí, claro, yo me imagino que esta gente pues intentará enfocarlo un poco, lo que decía Eric en la noticia, o intentar captar esa base de usuarios que tiene Borland, o no sé, no entiendo muy bien tampoco, porque una compañía que se dedica a hacer entornos para trabajar con bases de datos, tener un IDE de Java, tener un IDE de PHP, que sacaron hace poco además, como una novedad, no sé hasta qué punto. Alfredo, a lo mejor lo que le interesa son los ingenieros.
y tan siquiera le interesan los o los IDEs. ingenieros. Puede ser. Desde luego Borland siempre ha tenido grandes ingenieros también. Borland empezó un poco a decaer cuando algunos de los ingenieros más importantes de Borland se fueron a Microsoft, ¿no? Que fue famoso, el líder de desarrollo de Borland C++, que acabó trabajando en .NET y muchos más. Andreas Heisberg, Sí, es que nunca me acuerdo del nombre. que es el que hizo Delphi. Sí, el que hizo Delphi y Borland C++, y las dos cosas. Y es el padre de Cesarp ahora mismo, sí. Entonces, claro, se perdieron muchos de sus ingenieros, pero aún así Borland sigue haciendo productos, en mi opinión, de un nivel elevadísimo, como 3 o 4 compañías en el mundo son capaces de hacer en el nivel de entornos y de IDEs. Así que bueno, pues no sé, a mí me suena despedida, la verdad es que creo que se ha acabado los productos de Borland y que vamos, en poco tiempo pues tenderán a ir desapareciendo. Es una opinión, ¿no? Pues quizás esta gente ahora lo coge y lo reactiva, pero no me huele a mí bastante mal, la verdad. Bueno, pasamos a la siguiente noticia que nos publicaba un usuario sobre el cambio de licencia de la librería XJS, que cambia su licencia de LGPL a GPL. Esta XJS no se trata de una librería Java, en este caso es una librería JavaScript para construir interfaces web ricas, ¿no? Aplicaciones web 2.0, ¿no? Y toda esta parafernalia. Es un poco ahora mismo es una librería que estaba teniendo, como se suele decir, tenía un momentum extraordinario. Ahora mismo es sin duda la librería JavaScript más potente para construir interfaces de usuario, ¿no? Digamos, porque por nombrar algunas otras librerías similares dentro del mismo mercado, pues estaría Dojo o estaría la Yahoo Library. Pero XJS estaba un paso por delante de todas las demás y era, hasta hace un mes escaso, era una librería LGPL, la que se podía usar perfectamente para proyectos comerciales. Y sin embargo, el paso de la versión 2.02 a la versión 2.1 ha supuesto un cambio de versión, un cambio de licencia, y ha pasado a ser GPL, lo que implica que no se puede usar en proyectos comerciales sin pasar por caja, ¿no? No son caras las licencias, yo he estado mirando los precios y bueno, pues la licencia por desarrolladores rondaba los 300 euros, creo recordar, pero desde luego es un cambio además un poco brusco y ha sentado bastante mal entre muchos de los usuarios de esta librería, porque la gente estaba desarrollando cosas con el JS y de repente, sin previo aviso, se cambia la licencia y pasa de ser LGPL a ser GPL en una maniobra un tanto sucia, ¿no? Incluso podríamos decir, por parte de los autores de esta librería, que en mi opinión tienen todo el derecho del mundo a ganarse la vida con su trabajo, pero desde luego han perdido la confianza de gran mayoría de sus usuarios, entre los que yo me cuento, ¿no? Porque he desarrollado cosas con esta librería cuando era LGPL y todas las cosas que tengo desarrolladas con ella pues las voy a cambiar probablemente y voy a empezar a usar otras librerías que me proporcionen características similares, que las hay. Y ha sido un poco brusco el cambio y ha sentado bastante mal dentro de la comunidad de desarrollo, ¿no? Es una librería que era open source y sigue siéndolo, ¿no? Pero GPL, nada menos. Entonces, bueno. ¿Es una opción seguir tirando de la 2.0 o no? Sí, es una opción. O sea, la 2.02 se puede seguir usando sin ningún problema, porque evidentemente no puedes cambiar, no tiene efectos retroactivos el cambio de una licencia. Si tú tenías una versión licenciada de una manera, pues así sigue, ¿no? Ya, no, hombre. Pronto se va a quedar desactualizada, vamos, que no va a soportar nuevos navegadores. Claro, se va a quedar totalmente desactualizada. Y no hay ninguna opción, no tiene una comunidad suficientemente fuerte detrás como para que haya gente que decida seguir manteniendo. Se hablaba de hacer forks, sí, de que podría surgir algún fork de la librería. Hay gente que desarrollara por su lado, ¿no? Pero hay determinados problemas para que esto surja, porque algunas de las partes de la librería ya no eran LGPL, sobre todo en cuanto a los estilos de la librería, a los CSS, el conjunto de imágenes, o sea, lo que realmente al final termina proporcionando el interfaz visual, que era lo que marcaba la diferencia totalmente en esta librería respecto a las demás. Esos desde hace ya algunas versiones no eran LGPL. Entonces, hacer un fork hay mucha discusión y mucho debate respecto a si es legal o no es legal hacer un fork incluso de esta librería. Y bueno, yo en mi opinión no creo que vaya a salir. Oye, hombre, a mí me parece mentira que, o sea, tiene que poderse hacer un fork, porque el software libre es el derecho a hacer forks. Sí, no, un fork sí, claro. No, está claro que puede hacerse, pero que por un lado hay determinadas partes de la librería que para hacer el fork habría que rehacerlas de cero, porque esas no podrían formar parte del fork.
Y por otro lado, esta librería, pues en realidad es que en mi opinión, por cómo ha sido el desarrollo de esta librería, que yo lo he ido siguiendo durante bastante tiempo, es una librería que tiene padre y que depende mucho de Jack Sloan, creo que se llama el autor de la librería. Es que este tío es un auténtico crack y sin él yo no creo que esto vaya a seguir por el mismo camino. Esa es mi opinión, al menos. Es muy difícil. O sea, lo que ha hecho este tío no lo ha hecho nadie más. No hay ninguna librería a este nivel. Y ha hecho un trabajo fantástico y lo siguen haciendo en la versión comercial. Y no tengo yo claro que vaya a poder surgir un fork que siga con la misma fuerza que seguía este hombre. Entonces, bueno. Y luego, otra cosa que se me había olvidado. Eso, indudablemente, si hacen fork van a perder en fuerza. Van a perder bastante. Otra cosa que se me había olvidado comentar. Dentro de este cambio ha habido otro cambio más. Había otra librería para GWT, para Google Web Toolkit, que se llamaba MyGWT, que era una librería de componentes que imitaba el aspecto de SJS. Y esta librería ha pasado a formar parte de SJS y también ha cambiado su licencia de LGPL a GPL. Y hay un bonito lío por ahí porque hay otra librería que se llamaba GWT-XT, que era un wrapper hecho en GWT para usar XT, y ha habido pues intentos por parte de los autores del JS de que esa librería también cambiara su licencia de LGPL. El autor de esa librería se ha enfadado mucho, no ha querido cambiar su licencia. Él dice que va a seguir trabajando con la 2.0.2 y que él la arreglará lo que pueda. Y bueno, se ha montado una buena, ¿no? En todo este mundillo, ¿no? De los interfaces ricos en JavaScript. Ha habido mucho jaleo. Entonces, ahora un poco lo que queda por ver es qué va a pasar con esto. Si van a surgir fork, que puede ser, si va a haber otra librería que tome el lugar que tenía SJS, o si realmente la gente va a estar dispuesta a pagar licencias y va a seguir por buen camino SJS. No lo sé, ya veremos a ver. A más de uno no le quedará más remedio que pagar licencias, seguramente. Si tienen la aplicación en cierto estado, pues sí, yo a lo mejor no sé. Pero eso, a mí eso me parece una jugada bastante desagradable. O sea, si tú has empezado a hacer tu trabajo con una librería que era LGPL, que te la cambien de licencia de un día para otro y que para poder acceder a los nuevos bug fixes que se hagan, o una cosa que el autor, el cambio de momento no ha sido casual, el cambio de licencia. O sea, ahora mismo estamos cerquita de la liberación o de que se empiecen, dentro de poco van a salir el Firefox 3 y el Internet Explorer 8. Y esto es un momento muy importante para las librerías en JavaScript. Porque claro, si tú te quedas con la versión 2.0.2, probablemente esta versión no funcione sobre estos nuevos navegadores. Pues ya sabemos todos cómo va esto del JavaScript y de las compatibilidades entre distintos navegadores. Entonces el momento yo creo que no ha sido un momento casual el de elegir el cambio de licencia, y es una maniobra que a mí no me ha gustado nada. O sea, gente que confiara en esto, pues que te cambien de licencia de un día para otro y tengas que pagar por algo que no tenías que pagar hace 2 días, a mí no me parece serio, la verdad. Pero bueno, ya veremos a ver por dónde sigue la historia y qué pasa con esta librería en el futuro. Pero desde luego ha perdido la confianza de muchos de sus usuarios, entre los que pues yo me cuento, por desgracia, en este caso. Bueno, la siguiente noticia es que está publicado, creo que es el primer draft, el primer borrador de la especificación de los servers 3.0. Eric nos ha hecho un resumen bastante detallado de cuáles son las novedades. Os recomiendo bastante que os lo leáis, es bastante interesante. Va a haber cambios bastante radicales. Los servers van a poder pasar a ser pojos, no a tener que extender ninguna clase y simplemente se les va a anotar con @la-servlet. Algo bastante parecido a lo que ha ocurrido desde JB2 a JB3. El archivo web.xml deja de ser algo monolítico, un único punto que describe toda la aplicación, y se puede componer a partir de fragmentos web, de tal modo que, por ejemplo, si yo uso un determinado framework, pues lo más habitual es que para registrar listeners, filters, el front controller del servlet, yo tuviese que editar el web.xml y añadir ahí las etiquetas correspondientes. Ahora va a ser posible que esos frameworks dentro de su propio jar traigan su web.xml o su cacho de web.xml, y el contenedor web será el responsable de leerlo y de interpretar y de registrar pues esos filtros, listeners o servlets. Y el tercer punto de cambio bastante fuerte es que va a haber soporte para servlets asíncronos. La intención es obviamente pues dar un soporte para aplicaciones Comet o Reverse Ajas, y para eso pues se van a añadir una serie de métodos. Pues por ejemplo, en el servlet request se van a añadir métodos suspend, resume, complete, is suspended, is resumed, is timed out, is initial. No creo que sus nombres dan bastante a entender, valen para permitir seguir en qué estado está la comunicación ahora mismo con el cliente.
En server response, pues disable, enable is disabled. Y en server request listeners, request suspense, request resume, request complete. Y luego, bueno, hay otras mejoras menores, algunos métodos que se añaden en el API, pero bueno, estos 3 cambios pues son cambios bastante grandes. El hecho de que los servers pasen a ser pojos pues siempre va a hacer más fácil la tarea de testearlos. El romper el web XML en fragmentos pues es algo que hacía mucha falta, y con todo el auge de Ajas Reverse o Comet o como se le quiera llamar, ¿no? Pues el tema de tener servers que funcionen de modo asíncrono es también una aportación bastante interesante. ¿Tú has mirado un poquillo? Sí, lo he estado mirando y hay 2 cosas que me parecen súper interesantes. La parte de las anotaciones y que no haya que heredar de HTTP servlet, sino que valga con anotarlo para crear un servlet. A mí, yo no estoy seguro de que me guste del todo todavía, ¿no? No me parece mal, pero tampoco me parece excesivo avance. No sé, creo que últimamente todo se está llevando por este camino, ¿no? De anotar las cosas en lugar de heredar o en lugar de implementar una determinada interfaz, no lo sé. Y bueno, puede tener utilidades, sobre todo la única que veo realmente es la que has comentado tú, la del testeo. Por otro lado, no entiendo muy bien para qué puede ser útil, pero bueno, esta no me interesa tanto, pero sin embargo las otras 2 sí que me parecen fundamentales. La de poder dividir en fragmentos la aplicación, esta me parece importantísima para poder hacer aplicaciones de forma modular, para poder que una aplicación o sea, dejar un jar en el web.inlib y que este jar se encargue, él solo tenga contenida información que registre un nuevo filtro, que haga que registre un mapeo nuevo para un servlet, de modo que yo que sé, por ejemplo, si tengo una aplicación y esa aplicación tiene una consola de administración, que la consola de administración sea un jar que tenga todo autocontenido, ¿no? Y de esta manera poder modularizar un poco más el desarrollo utilizando el API de servlet. A mí esta característica personalmente me parece muy muy interesante. Y luego la otra también, el tema de usar Comet, ¿no? De poder hacer aplicaciones Comet o reverse Ajax o servlet push o como nos dé por llamarlo, ¿no? Que hay muchos nombres para esto. Sí que me parece importante, se pueden hacer ya, no hace falta esto, pero lo que no se puede hacer es hacerlas de manera independiente al servidor de aplicaciones que utilices. Si utilizas Tomcat tienes una forma de hacerlo, si utilizas Yeti tienes otra forma de hacerlo, si utilizas pues no sé, Glassfish, pues resulta que tiene otros APIs diferentes para hacerlo. Entonces el hecho de definir esto en el API estándar, algo que es una necesidad que se está viendo en muchas aplicaciones actuales, y definirlo de manera estándar para que se pueda usar y se pueda desplegar luego sobre distintos servidores de aplicaciones, pues me parece realmente que era necesario, ¿no? Y un poco la idea esta o cómo lo han implementado tiene mucho que ver con las continuations estas de Yeti, como comentaba Eric en la noticia. El autor de Yeti propuso esta modificación y bueno, parece ser que se la han tenido en cuenta. Y básicamente esto consiste en que cuando te llega una request la puedes dejar suspendida durante un tiempo para implementar la técnica esta que se llama long pooling, que significa que bueno, que una página web manda una petición al servidor, el servidor retiene esa petición hasta que tiene datos que enviarle, y de esa manera se simula que el servidor envíe datos hacia el cliente, ¿no? Que es algo que no se puede hacer en un protocolo cliente-servidor como HTTP. Entonces, bueno, sirve para simular esto, y esto sirve para construir, para que no tenga muy claro, por poner algún ejemplo, aplicaciones, por ejemplo, como las que tiene Google, la hoja de cálculo de Google, que permite que haya 2-3 usuarios editando al mismo tiempo la hoja de cálculos. O el ejemplo más básico, ¿no? Si queremos construir un chat en HTML puro y duro, sin usar Flash o sin usar Applet, pues con este tipo de técnicas se pueden construir estas aplicaciones, ¿no? Y bueno, me parece bastante interesante y yo personalmente sí que lo he usado en algunas ocasiones, esta técnica de Comet, y me viene bien, ¿no? Que esté definido de forma estándar y que se pueda hacer y luego desplegar en cualquier servidor. ¿Y algún comentario más tienes tú por ahí, Abraham? No, hombre, yo decir que el tema de la testabilidad no me parece que sea poca cosa. Entonces, aunque la única ventaja que le encuentres al tema de las anotaciones sea que ahora se van a poder... o sea, simplemente que va a ser más fácil testar los servers, pues me parece ya bastante ganancia. Hombre, ganas, ¿no? Pero antes se podían testear también. Lo que pasa que ahora es más fácil testearlos. Pero claro. Bueno,
O sea, pero se podían, por eso, o sea, es que antes no se podían hacer test porque no había anotaciones y era así, no, hombre, antes también se podían testear y ahora se pueden testear, pues hombre, un poquito más fácil porque en realidad lo que tienes es un objeto del que puedes hacer new en cualquier momento y llamar a un método. Efectivamente, sin depender de cosas raras, ¿no? Que, o sea, hacer new directamente de algo que hereda de HTTP Servlet en un test no puedes hacerlo, claro. Y ahora esto sí puedes hacerlo en tus tests JUnit y estas cosillas. Antes te tenías que basar en cosas como HTTP Unit y cosas similares para poder hacer los tests, y esta parte ahora se puede simplificar. Sí, no te digo que no te digo que no sea importante. Te digo que realmente, aparte de esto, ¿tú le ves alguna otra ventaja el tema de usar anotaciones frente a heredar? Pues sí, que eres completamente independiente del contenedor web. A lo mejor puedes convertir tu servlet en un EJB, por ejemplo, o llevártelo a una aplicación de escritorio. No tienes una dependencia, o sea, al margen de la testabilidad, no tengo la dependencia con que exista una clase que se llama HTTP Servlet. Sí, pero con la anotación sí, ¿no? Porque estás poniendo la anotación y los incluye para la anotación dentro de la clase. Si es que en el fondo la dependencia la estás escribiendo también. No tengo yo tan claro que lo de las anotaciones elimine las dependencias, ¿no? Si tienes que escribirla arriba, @servlet. Pues si pones @servlet... El import ya ahí me pillas, pero la anotación yo creo que no debería de generar ninguna dependencia. Sí, hay que poner un import. Sí. Las anotaciones tienes que están en algún sitio definidas, yo creo, ¿no? Y tienes que poner un import para poder poner la anotación de servlet. Bueno, entonces al fin y al cabo estás importando cosas. Será más o menos útil, pero desde luego que no estorba en absoluto. O sea, es positivo. No ganamos nada con que nos obliguen a heredar. Sí, evita, bueno, sí, aíslas un poco más, no tienes que heredar de algo, tú puedes tener tu propia jerarquía de objetos y que tu clase que tiene la anotación de servlet herede de otra clase tuya. Eso antes no se puede hacer con un servlet, claro, en Java no tienes herencia múltiple, no puedes heredar de otra cosa si heredas de HTTP Servlet. Pero es tan importante esto porque yo al final los servlet los termino viendo más como pues una pequeña capa que montas encima de la lógica de tu aplicación, y es una capa que es específica, es un servlet porque la montas para que funcione respondiendo a peticiones HTTP. No tengo yo tan claro que sea muy útil. No sé, yo por llevarte la contraria, que no. A mí es que me resultan muy feas las anotaciones. Tengo que poner @servlet encima de una clase y luego encima del método que responde a la petición get, que se puede llamar ahora como yo quiera, tengo que poner @get. Y yo entro en el código y veo eso y a mí ya, no sé, cada vez me parece algo más distinto a un lenguaje de programación y más parecido a no sé muy bien a qué. A mí no me importa heredar de una clase, implementar un método, ¿no? Es el mecanismo estándar de orientación a objetos para extender funcionalidad. Y al fin y al cabo un servlet es extender la funcionalidad de un servidor web para hacer tu aplicación. Así que, no sé, no me disgustaba heredar de HTTP Servlet a mí, la verdad. Se puede seguir haciendo de todos modos. O sea, no me voy a quejar mucho porque es opcional. Si quieres usar las anotaciones las usas y si no heredas de HTTP Servlet como siempre. Así que no está tan mal, ¿no? Dentro de lo que cabe. Es que estaré un poco chapado a la antigua, no lo sé. Y esto de las anotaciones no termino yo de ver la gran ventaja. No lo sé, yo solo con el tema de la testabilidad veo que se gana bastante. Eso sí, ese sí que te lo reconozco. Ahí sí es verdad que bueno, lo tienes más fácil. Haces new de tu clase, llamas al método y testeas a ver que devuelve el resultado adecuado. De todos modos, dentro de ese método tendrás que seguir usando el objeto servlet request y servlet response. Bueno, depende, porque te lo pone más fácil. Tú puedes tener el método que realmente recibe el HTTP servlet response y request, puedes extraer 4 parámetros de él y luego delegar toda la lógica en otro método y llamas directamente al otro método con los parámetros que te den la gana. Sí, no, claro, eso sí. Ya, bueno. Claro, pues también lo puedes hacer ahora, ¿no? Lo que pasa es que le pones en otra clase el método y así puedes testearle. Sí, en realidad sí, pero tengo que ponerlo en otra clase. Yo tengo que ponerlo en otra clase, claro, evidentemente. Aquí eso sí, bueno, puedo extraer los métodos, llamarlo y demás, pero bueno, que al final si quiero hacer test unitario de todo esto, no me va a quedar más remedio que hacerme unas clases mock de estas que lleven los parámetros del request y el response, porque no son métodos normales, o sea, son métodos que al fin y al cabo reciben una petición que viene por HTTP que está encapsulada en un objeto request y tienen un objeto response para devolver la respuesta. No devuelven nada o sea, estos métodos no devuelven un boolean y ese boolean se lo lleva a la página web, ¿no? O sea que no sé, no tengo yo tan claro este tema. Ahora habrá que ver cómo se pueden hacer luego las cosas con eso, cuestión de probarlo.
Nos queda la última noticia, ¿no? Que es la Java One. Bueno, pero y digo yo, al final la apuesta, ¿qué pasó con ellos? Las apuestas que hicimos las he perdido miserablemente. Las has perdido, madre mía. Hombre, se anunció algo de Java FX, pero más han humo, anunciado ¿no? han anunciado un roadmap, pero bueno, todavía sigue siendo bastante humo desde mi punto de vista. Para el iPhone están trabajando en ello, pero no hay nada. Y yo, vamos, esta ha sido la Java One más lenta en bastantes años. Apenas noticias. No hemos publicado básicamente nada en el portal sobre ella. Yo me acuerdo otros años, pues todos los días una o dos noticias las publicaba más o yo otro. Y noticias no solo con un tema, sino que resumían varios anuncios que se habían hecho durante la Java One. Y este año no es Java hispano solo, sino de Server Side o Java Lobby o otros portales que suelo visitar todos los días. Pues vamos, en The Server Side han publicado un resumen, pero vamos, incluso han publicado realmente dos resúmenes, incluso en uno de ellos se dice que la Java One está perdiendo bastante su atractivo, que las cosas interesantes se están moviendo a otro tipo de conferencias y bueno, la verdad es que no ha habido anuncios grandes. No ha sido como el año pasado, que se anunció pues cosas como Java FX, como NetBeans 6, o pues este año no ha habido anuncios grandes. Casi todo lo que han comentado pues son trabajos en progreso, de los cuales ya sabíamos que existían, que si hay soporte para JavaScript en NetBeans, o que si Java FX sigue ahí, el iPhone sigue intentándolo y la verdad es que no soy capaz de seleccionar una única cosa a la que pueda apuntar y que diga esto es interesante y esto es nuevo. Pues no. Pues tendremos que esperar a próximas fechas, ¿no? Sobre todo por el tema de Java FX, que es lo que más parecía que sí podían anunciar algo, ¿no? O podía pasar algo, pero si sigue siendo humo y bueno, sí, vamos, yo lo que vi fue eso, lo que dices tú, el roadmap que publicaron, que para finales de verano, ¿no? Iba a haber algo. Tiene alguna, sí, para otoño creo que era, pero bueno, tienen cosas más avanzadas, alguna trabajo, tienen ya cierta funcionalidad para que funcionen las aplicaciones offline y creo que en una demo pues cogían un applet de una página y entre comillas lo arrastraban al escritorio y quedaba ahí y podía seguirlo usando sin conectividad, ¿no? Pero bueno, que no he visto demasiados anuncios grandes y decepcionado y nada, considero que he perdido las dos apuestas. Bueno, como tenías una guardada de antes, ¿no? Que ganaste la última vez. Sí, no, con lo de Oracle se equilibra. Oracle acerté totalmente. Por eso, bueno, pues entonces se equilibra la cuestión. Es lo que tiene arriesgarse, que una vez se gana y otra vez se pierde, ¿no? Bueno, pues esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima. Pues saludos a todo el mundo y hasta el próximo podcast. ¡Hostia! Hola, Moisés. Hola. Soy Dios. Y tengo una misión para ti. Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras. Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona. Dime qué necesitas. Necesito una aplicación. ¿Una qué? Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podemos clasificar oye, las personas. yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh? No, espera, Moisés, no corras, Moisés. Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Java Hispano Podcast. Bueno, y ahora a continuación vamos a presentar un framework que, bueno, es un poco desconocido, pero posiblemente puede que sea un framework bastante interesante si encaja dentro de tu modelo de negocio. Para ello tenemos a dos invitados, Eric Camacho. Buenas, Eric. Hola, buenas a todos. Y la persona a la que vamos a entrevistar, Ignacio Coloma. Buenas, Ignacio. Hola, buenos días. Bien, vamos a hacer la primera pregunta, que es la que hacemos a todo el mundo, ¿no? A ver, Ignacio, háblanos un poco, preséntate y dinos a qué te dedicas. Extrema es una empresa canaria de desarrollo de aplicaciones Java y consultoría que en los últimos años pues ha estado apoyando estos desarrollos en Spring, en Struts Action 1 y 2, JSF, Stripes, y hemos aprovechado el conocimiento adquirido pues por el desarrollo de estos proyectos para desarrollar nuestro propio framework de aplicaciones web. Sí, Ignacio, ¿puedes explicar un poco qué es lo que es Lumi y los conceptos que estás manejando en tu framework?
Loom es un framework de capa web que valida los datos introducidos por el usuario mediante anotaciones. La idea es que el usuario puede anotar en cualquier momento en el modelo de negocio utilizando anotaciones JPA, utilizando Hibernate Validations, utilizando incluso las anotaciones que trae Loom, y después esos son los metadatos que se van a utilizar para validar los datos que el usuario introduce en la capa de presentación. Esas validaciones se pueden incluso propagar para hacer la validación en JavaScript o hacer la validación en el lado servidor. De acuerdo. ¿Y por qué creaste este framework web? Después de haber trabajado con varios frameworks, nos encontrábamos que ninguno elimina la redundancia que hay entre el modelo de negocio, entre lo que es la base de datos y la capa web. El modelo que utiliza Ruby on Rails, por ejemplo, es interesante, pero en Java es poco aplicable. Ellos utilizan la estructura que ya hay en base de datos y la propagan a las capas de negocio y capa de presentación. En Java, lo más sencillo es anotar el modelo de negocio, utilizar anotaciones para eso, y después eso propagarlo en las dos direcciones, hacia la base de datos para generar la estructura de base de datos y hacia la capa de presentación para generar las validaciones. Loom nació con la idea de hacer eso automático, que es algo que ninguno de los frameworks con los que habíamos trabajado lo permite. Entonces, resumiéndolo un poco, lo que haces es crear unas anotaciones de manera que en esas anotaciones, ¿qué definirías? Cosas como, por ejemplo, el ancho máximo de un campo, el número de decimales que tiene, el valor mínimo, el máximo, los campos que son requeridos, los campos que no. Todo eso, hay una buena parte que se puede hacer directamente con anotaciones JPA, con lo cual ya tienes la estructura de base de datos creada, porque JPA te permite crear automáticamente tu base de datos. Imagínate que tienes un campo de 20 caracteres y requerido. Solo con anotaciones JPA en base de datos ya tienes esas restricciones. Bueno, pues Loom lo que hace es que esas mismas restricciones te las aplica en capa de presentación sin necesidad de volver a escribirlas. Sí, maneja algo parecido, no sé si lo habrás usado, ¿no? Se basa en Hibernate Validations y también propaga esas anotaciones hasta la capa de presentación. ¿Cuáles son las diferencias con Loom? Según estuvimos viendo, SIM tiene varias restricciones. Por un lado, es más complicado hacer este tipo de montaje. Este tipo de montaje con Loom funciona de paquete. Instalas el framework y ya tienes las anotaciones JPA validándose en capa de presentación. Con SIM se tiene que configurar. Pero aparte de eso, se genera un HTML que, por ejemplo, tienes atributos de HTML para definir el ancho máximo de un campo. Eso se está generando automáticamente con Loom y hasta donde yo sé, SIM todavía no lo genera. Aparte de eso, SIM exige que JSF soporte el tipo de validaciones que se van a ofrecer, y eso ya depende de la implementación de JSF que quieras utilizar. Con Loom no tienes ese tipo de complicaciones. De paquete ya tienes lo que tienes en base de datos, lo tienes validado en capa de presentación sin necesidad de complicar más la ejecución. Aparte de eso, SIM viene muy enfocado a EJB, al modelo de EJB, y mientras que Loom viene más enfocado a Spring, viene más enfocado a que se utilice con Spring. Soportamos también la posibilidad de utilizarlo con EJB, pero no tanto. Vale. ¿Y qué tecnologías y librerías utilizas para Loom? Pues estamos utilizando, en la parte Java, estamos utilizando algunas librerías core de Spring para realizar búsqueda de clases y para facilitarnos la introspección. Estamos utilizando DisplayTag para la generación de tablas y consultas paginadas. Y estamos utilizando los frameworks típicos de tareas de infraestructura, estilo Apache Commons, estilo YodaTime y similares. Para anotaciones el sistema de anotaciones es plugable. Entonces soportamos diferentes frameworks. O sea, actualmente se puede validar utilizando anotaciones de Hibernate Validator, JPA. Loom trae sus propias clases de anotaciones y estamos esperando a ver si sale la reference implementation de JSR 303 para incluirlo. Y aparte de eso, en la parte de seguridad estamos soportando las anotaciones que trae Spring Security y el JSR 250, que trae anotaciones de seguridad estilo qué roles pueden llamar a una determinada clase o a un determinado evento en el caso de Loom. Para la parte de JavaScript, principalmente nos estamos apoyando en Prototype y en Scriptaculous, pero también hay necesidades puntuales para las que nos estamos saliendo, porque ni Prototype ni Scriptaculous las cubren bien, y pues nos apoyamos en Next, nos apoyamos en otras librerías más pequeñas. De todos modos, la infraestructura JavaScript que va incluido en el framework también se puede quitar completamente y sustituir por la propia que tenga el usuario sin mayor problema. Está completamente separado lo que genera el framework del JavaScript que puede hacer falta pues para gestionar tabs, para gestionar menús, lo que toque. Es algo de lo que me llamó la atención de Loom, las tecnologías que estáis usando, porque bueno, creo que ahora mismo en el mundo Java son las tecnologías que más usadas o se están volviendo un poco el estándar de facto, como Spring, Hibernate, y en la parte de la vista con Prototype, Xten, etcétera. ¿Podrías explicarnos un poco para aquellos que somos nuevos en Loom, cómo sería crear una aplicación desde cero con este framework para que nos demos una idea?
Realmente hacer una aplicación con Loom es muy parecido a utilizar cualquier otro framework. Inicialmente se arranca escribiendo el modelo de negocio y añadiéndole las anotaciones que se consideren oportunas para validar. Si se quiere utilizar JPA, que es lo que nosotros recomendaríamos, no es obligatorio, pero es muy cómodo, se puede escribir completamente el modelo de negocio y probarlo todo de una tacada, probar la persistencia de todo el modelo de objetos de negocio con un test que incluye Loom, es en concreto un test para la implementación JPA de Hibernate. Con ese test pues ya se puede comprobar que todo tu modelo de negocio persiste correctamente. El segundo paso ya es directamente escribir el servlet y el filtro en el fichero web XML y directamente empezar a escribir actions. Las actions se detectan automáticamente, con lo cual no hay apenas configuración en ese sentido. Nosotros solemos utilizar Spring para hacer la integración con lógica de negocio, pero la integración en ese sentido es automática. Tú escribes los actions, igual que en otros frameworks haces la inyección con Spring, le dices qué beans tiene que ir a buscar a Spring. Tus actions no necesitan configuración para registrarse, se registran automáticamente en unas URLs que se calculan. Esas URLs se escriben en el log del sistema para que sepas dónde tienes que ir a buscar en el navegador y directamente se escriben los actions, se escriben las JCPs y se puede probar la aplicación. Existen incluidos en el framework un modelo de DAO y de controller para simplificar lo que es el 90% de las necesidades de una aplicación web normal. Una aplicación web normal tiene alta, baja, modificación y consulta de una serie de entidades persistentes, pues nosotros proveemos de un DAO y de un controller para que si tu aplicación es JPA no tengas que escribir ni código transaccional ni controllers específicos para cada clase que quieras persistir, sino que directamente con ese controller y con ese DAO puedes hacer prácticamente todo lo que te haga falta. Ya si necesitas mayor complejidad, ya sí pues tendrías que escribirte tus propias clases, pero eso es adicional. En general es tan cómodo trabajar con el framework que lo que nos suele pasar es que los desarrolladores se olvidan de que una action no es transaccional. Entonces a lo mejor empiezan a hacer 5 o 6 acciones en una action y después se sorprenden de que no están en un contexto transaccional. Ese tipo de cosas se tendrían que mover a una clase gestionada con Spring y donde Spring controle la transaccionalidad. Realmente es el único punto en el que tendrías que escribir código con gestión transaccional. De resto es escribir actions, JCPs y decir cómo quieres persistir o qué quieres leer de base de datos. Incluso las consultas paginadas ya vienen incluidas en el framework de tal modo que son casi automáticas. No hay que escribir gran cantidad de código para tener la aplicación funcionando con muy poco esfuerzo. Entonces, resumiendo un poco, pues es un framework para desarrollo web en el cual hay que definir unos actions, ¿no? Hay que definir unos events. Los actions imagino que serán acciones que el usuario solicita al servidor. Y los eventos, ¿qué serían los eventos? ¿En qué contexto lo pondríamos? Los actions son clase Java. Un determinado action puede tener a lo mejor 10 o 15 eventos que son distintos métodos que son llamables desde la web. La idea es que tú tienes pues a lo mejor un mail action y en el mail action pues tú puedes consultar correos, enviar correos, borrar correos. Cada uno de esos sería un evento, que es cualquier método que él detecte que es público, no recibe argumentos y devuelve una instancia de tipo resolution. Automáticamente lo que hace el framework es lo que cualquier otro framework de este estilo, inyecta los parámetros que le entran por la web, los inyecta en atributos Java y llama a tu evento. Realiza primero las validaciones, si las validaciones pasan, llama a tu evento, si las validaciones no pasan, no realiza la llamada, sino que te devuelve al formulario del que vienes para que corrijas la entrada, etcétera. Bueno, Ignacio, ¿y estas validaciones qué tan extensibles son? Por ejemplo, si quiero poner una validación muy propia de mi modelo de negocio, algo como validar el DNI, sea un DNI válido. ¿Cómo se haría esto? ¿Es posible hacerlo con Loom? Se puede hacer de muchas maneras. El caso, por ejemplo, concreto de validar un DNI, si necesitas una validación simple, el framework soporta expresiones regulares, en el sentido de que tú dices, pues, n dígitos y a continuación una letra, pero si dices, mira, es que esa letra la quiero validar, el framework soporta la posibilidad que en el action tú le digas métodos a los que tiene que llamar para realizar validaciones. Dice, mira, pues, antes de llamar a este evento, me tienes que llamar a este método para que se realice esta validación. Y se realiza la validación como cualquier otra. Vale, de acuerdo. Te vamos a hacer una pregunta que, bueno, se la hacemos a todo el mundo que desarrolla un framework, ¿no? Se lo preguntamos. ¿Se integra Loom con Ajax y cómo se integra? Aparte de lo que es la validación puramente JavaScript, que ahí no hay solicitudes Ajax, esa validación se realiza íntegra en el navegador, Loom facilita mucho la generación de código JSON, tiene una serie de clases para facilitar la generación de respuestas JSON.
tanto como cabecera HTTP como cuerpo HTML de la respuesta. Y asimismo se integra con casos específicos que nos hemos ido encontrando que son muy frecuentes, pues para esos casos hemos implementado ayuda para hacerlo casi inmediato. Por ejemplo, el típico uso de autocompleter, estas cajas de texto que automáticamente te sugieren respuestas. Pero el autocompleter que viene con Scriptaculous viene con un soporte muy bueno, con lo cual en 10 minutos puedes tener el autocompleter implementado, yendo a base de datos, volviendo y devolviéndote la respuesta que te interese. La intención que nosotros teníamos ha sido ir añadiendo en un framework lo que hemos encontrado que son nuestras necesidades comunes. Son varios proyectos los que tenemos ahora mismo apoyándose en Loom, de hecho ahora mismo del orden de 5 a 7, y son las prácticas típicas que nos hemos ido encontrando, y son aplicaciones que tienen mucho JavaScript. Entonces el problema es más a menudo detectar qué partes entran dentro del framework y qué partes consideramos que no, porque son necesidades muy específicas. ¿Y es fácil integrar Loom con otras librerías Ajax? Tú has mencionado que se usa Prototype por debajo, pero no sé si quiero utilizar alguna otra. ¿Qué tan complicado es esto? En Loom estamos intentando, que es parte del trabajo que tenemos ahora mismo en marcha, desligar completamente las librerías JavaScript que empleamos de lo que es el framework. Actualmente existen muy pocos sitios en donde el código esté vinculado a Prototype o vinculado a Scriptaculous. Nuestra idea es que no esté en absoluto vinculado, sino que tú puedes llegar mañana, sustituyes completamente la capa JavaScript por una basada en jQuery o basada en MooTools, y la aplicación debería de seguir adelante, la aplicación debería de seguir funcionando. Ahora mismo el framework se sabe que tiene que generar un determinado código HTML, pero no genera un determinado código JavaScript para que tú puedas utilizar JavaScript no obstrusivo para conectar el framework que te resulte más interesante. Bueno, y también algo que me llamó la atención del Loom, y que por lo general me ha tocado ver que las librerías web de Java dejan a un lado, son el enfoque que le das para cumplir con las mejores prácticas en cuanto a desempeño web y accesibilidad, que creo que son requisitos que día a día son más importantes en el desarrollo web. ¿Puedes hablarnos un poco sobre este punto? Es muy sencillo olvidarnos de la accesibilidad cuando estamos desarrollando una aplicación web. El 90% de los usuarios que navegan por nuestros websites tienen un navegador normal, son personas con un 90% de visión, con un 100% de visión, que están utilizando un Firefox o un Internet Explorer, pero hay un 10% de personas que no. Entonces, hay un 10% de personas que pueden ser personas mayores que necesitan ampliar las fuentes para poder ver con claridad, pueden ser navegadores antiguos que dicen que son un 2% del mercado, o puede ser incluso gente con teléfonos móviles o con navegadores. Últimamente navegan hasta las neveras, realmente. Hay determinados navegadores que no tienen ratón, que no tienen ciertas cosas que damos por sentado. Entonces, que tu web sea accesible es importante. Actualmente se está empezando a encontrar estándares que no exigen que una aplicación soporte navegadores sin JavaScript. Es posible que navegadores con JavaScript igualmente sean accesibles, pues, para personas con discapacidad visual y similares, pero en cualquier caso, un graceful downgrade, un sistema que sea capaz de seguir funcionando aunque el navegador no tenga JavaScript activado, es interesante. A mí me ha sucedido estar trabajando con una web bancaria, encontrar un error de JavaScript y no poder seguir trabajando con la web bancaria. Entonces, una aplicación que realmente yo pueda inhabilitarle JavaScript y seguir trabajando con la web es interesante. Loom, en ese sentido, hace mucho esfuerzo en esa línea. Tanto las validaciones de datos que se pueden realizar en JavaScript, y son las mismas validaciones que se están realizando en el lado servidor, como por ejemplo hay ventanas de confirmación que se muestran automáticamente, se muestran con JavaScript si tú tienes JavaScript activado, pero si no lo tienes, el navegador generará una página HTML y la mostrará en su lugar. Y por ejemplo, existen atributos orientados a accesibilidad como title, alt, que son atributos que se generan automáticamente internacionalizados. En el caso de Loom, por supuesto se puede inhabilitar, pero la idea es que automáticamente, sin que el usuario tenga que andar traduciendo a mano, se generen automáticamente estos atributos. Y los típicos componentes que están funcionando, que se apoyan mucho en JavaScript, como por ejemplo los menús, los tabs, los elementos de subida múltiple de ficheros, todos esos automáticamente, si el navegador no tiene JavaScript, muestran un interfaz distinto con el que el usuario va a poder seguir trabajando igualmente. Y lo más importante es que la persona que desarrolló la web no es consciente de si su aplicación está funcionando con o sin JavaScript. Con un poquito de cuidado que se tenga en el diseño, y no hay que hacer grandes esfuerzos, la aplicación va a seguir funcionando inhabilitando JavaScript en el navegador. Pero es que no es necesario irse a casos tan extremos, porque no tener JavaScript es una cosa que pasa a menudo. Una aplicación en donde simplemente pones un hipervínculo en cualquier sitio en el escritorio, si tu aplicación es capaz de funcionar sin JavaScript, es más fácil hacer que puedas generar bookmarks, que puedas enviar un
un link por correo electrónico, mientras que si tu aplicación está muy fuertemente basada en JavaScript, se puede hacer, pero es muy complicado. Cualquiera que haya trabajado con GWT sabe lo que significa hacer que tu aplicación sea amigable a los hipervínculos, a la posibilidad de que un usuario abra un link en un tab distinto, en una ventana distinta. Entonces todo eso, si no das por sentado que tiene JavaScript, todo eso es mucho más sencillo. Es mucho más fácil hacer una aplicación REST basada en este tipo de cosas que hacer una aplicación rica que tiene una interfaz más variado, pero que todo este tipo de consideraciones son más importantes y te requieren más esfuerzo. Sí, yo creo que el tema de la accesibilidad es básico en una aplicación web. Porque si no pueden entrar, o sea, si tienes un 100% de personas, de las cuales pues yo qué sé, 50% no puede entrar, pues ya estás limitando esa accesibilidad, ese poder acceder a la web. No sé si desde la nevera se podrá, pero... Y desde televisores, es que hay cada navegador que vaya. Es también un requisito legal. Actualmente en las webs que hay en Europa gestionadas por la administración pública hay un requisito por ley de que un navegador sin JavaScript tiene que poder acceder, porque desde el punto de vista de una administración pública no puedes negarle el servicio a nadie. Si yo no tengo JavaScript, porque no lo tengo, porque tengo un navegador antiguo, por ejemplo, porque tengo un Internet Explorer 4, dice, vale, yo puedo tener un navegador antiguo, pero de todos modos es una web pública, tiene que darme el acceso. Tanto las webs de Estados Unidos, que tienen la sección 508, como nosotros, como lo que serían las webs europeas, tenemos un requisito por ley de soportar este tipo de navegadores, y francamente es algo que yo creo que es responsabilidad del framework web y no del desarrollador. No le puedes pedir a una persona un desarrollador de aplicaciones web tiene que soportar funcionalidades, pero no requisitos técnicos de este estilo. Este tipo de requisitos deberían de venir resueltos por el framework web. Exacto, y creo que desde mi punto de vista es uno de los grandes fallos de los frameworks web Java. O sea, por poner un ejemplo rápido, JSF es una debilidad que le veo desde el principio, ¿no? No toma en cuenta este tipo de cosas, accesibilidad, no toma en cuenta siquiera generar HTML válido. Pues bueno, al menos gente como tú y tus frameworks se están preocupando de ello. Fue algo que yo vi en una discusión sobre JSF. La gente de JSF estaban discutiendo incluso, actualmente la cosa ha cambiado gracias a trabajos de investigación de Google, pero en aquel entonces el estándar del W3C decía que para que una web sea accesible forzosamente tiene que funcionar sin requerir JavaScript, pero la gente de JSF comentaban que no, que una web no tenía por qué funcionar sin JavaScript para que fuese accesible. En aquel entonces era el requisito del W3C y no había documentos como el ARIA que hay ahora que intentan especificar cómo hacer para que JavaScript sea compatible con accesibilidad, pero en aquel entonces la gente de JSF decía simplemente que no le importaba, que daban por sentado que todos los navegadores tenían JavaScript y que todo el mundo tenía 2 manos y un ratón. Dice, bueno, eso es posible, pero eso no es... Requerir eso para todo el mundo que vaya a utilizar tu framework me parece que es un poco gratuito, pero bueno. Bueno, Ignacio, algo también que es bastante interesante y vanguardista dentro de tu framework es su integración con Java Rebel. ¿Podrías explicar para nuestros oyentes un poco qué es Java Rebel y qué ventajas obtiene el desarrollador al utilizarlo en Loom? Java Rebel es un proyecto de una empresa, Zero Turnaround, que es un proyecto muy interesante que recarga en caliente los cambios que se realizan en una clase Java. Coges una clase Java, haces modificaciones, añades atributos, quitas métodos y automáticamente tu máquina virtual detecta esos cambios y los aplica, sin necesidad de reiniciar el servidor, sin necesidad de redesplegar tu aplicación. La idea de esta empresa es conseguir un producto en donde se consiga trabajar con el mismo nivel de rendimiento que con los Dynamic Languages que vemos ahora, estilo Ruby, Groovy y similares. El caso es que Java Rebel funciona perfectamente, es un framework muy bueno y hace poco desarrollaron un framework open source para la integración con otras librerías. La idea es que Java Rebel detecte en caliente los cambios en clases y notifique a otros frameworks sobre esos cambios. Porque para que esto funcione en un servidor de aplicaciones, el framework tiene que poner algo de su parte. Loom se conecta con Java Rebel desde la primera versión de este API, porque lo encontramos interesante. Detecta automáticamente los cambios en cualquier clase action y cualquier clase del modelo persistente que sea utilizada por estos action. Lo que hace que tú puedas reconfigurar tus validaciones en caliente. Puedes añadir métodos, puedes quitar métodos, puedes añadir eventos, quitar eventos,
O puedes añadir validaciones, decir que este campo ahora es requerido, ahora tiene 20 caracteres en lugar de 15, y eso automáticamente el Loom te lo coge y te lo publica. Con lo cual tú puedes realmente desplegar la aplicación y empezar a modificar tus clases con bastante más libertad de lo que te permite normalmente, porque cierto grado de modificaciones se permite ya. Desde Java 1.4 se permiten cierto grado de modificaciones si tú lanzas tu servidor de aplicaciones en modo depuración. Tú puedes lanzar tu servidor de aplicaciones en modo depuración, modificar clases, y si no añades métodos ni añades atributos, tú puedes ir modificando código y se detecta en caliente. Pero la modificación estructural de código es lo que permite Java Rebel. Eso es lo que te permitiría realmente poder trabajar con cierto grado de comodidad sin necesidad de preocuparte de parar el servidor y volverlo a arrancar. La verdad es que hay que mencionar que el equipo de Zero Turnaround nos echó una mano para hacer la integración, y es un equipo excelente, el producto es muy bueno y fue muy agradable hacer la integración. Entonces, deja ver si te entendí bien. Tú puedes desarrollar con esto y tú como desarrollador estás viendo los cambios en caliente, ¿no? En tu equipo local. Pero eso también se extiende cuando ya estás en producción. Tú montas tu aplicación en tu servidor de aplicaciones en producción y puedes hacer estos cambios también en caliente. Es factible, no te repercute en el performance de tu aplicación. Es posible redesplegar en caliente cambios en un servidor en producción, pero no es recomendable por muchos motivos. Por un lado, porque cualquier cambio que quieras hacer y que pretendas que esté en producción, es recomendable que pase primero por un periodo de test, no que se aplique en caliente. Por otro lado, sí existe cierto grado de penalización por el hecho de poner el Java Agent de Java Rebel. Por el hecho de aplicarlo, sí existe cierto grado de penalización, porque todas las clases que cargas por limitaciones de la máquina virtual, Java Rebel tiene que realizar ciertas modificaciones, introducir interceptores en las llamadas a métodos y similares. Entonces, no es recomendable este tipo de enfoque, utilizarlo en producción, pero sí en desarrollo. También porque en producción Java Rebel está fuertemente orientado a trabajar con sistemas descomprimidos. Por ejemplo, trabajar con un directorio clases que está abierto, está descomprimido en tu sistema de ficheros, y tú estás grabando ahí tus ficheros .class. Pero no está tan pensado para hacer modificaciones en ficheros jar o en ficheros war. Si hicieses eso, Java Rebel se vería obligado a inspeccionarlo de nuevo todo el contenido del fichero para ver qué cosas han cambiado, qué cosas no. Eso sería francamente malo para el rendimiento. Pero para desarrollo sí, para desarrollo es un producto interesante. Sí tengo que decir que hay cosas como por ejemplo la depuración dentro de clases, que si vas a depurar mucho código Java pero no vas a hacer modificaciones de estructura, sería recomendable, por ejemplo, lanzar el servidor de aplicaciones normal en modo depuración, y cuando vayas a realizar modificaciones estructurales ya lo lanzas con Java Rebel, porque Java Rebel todavía están trabajando en la integración, por ejemplo, con Eclipse, para hacer que la depuración sea más sencilla. Java Rebel han tenido que superar muchas limitaciones de la máquina virtual, y entonces cuando estás depurando ves muchas cosas que a lo mejor no deberías estar viendo. Referencias a this, ahora se llaman that, métodos interceptores que vas a ver en la máquina virtual. Entonces todo este tipo de cosas, si no vas a hacer modificaciones estructurales, puedes perfectamente lanzar la máquina virtual sin Java Rebel. Si vas a hacer modificaciones, vas a hacer un tipo de código más dinámico, entonces sí sería bueno utilizar la máquina virtual de Java Rebel. Voy a decir una cosa más sobre Java Rebel, solamente para puntualizar. Java Rebel maneja una licencia de pago, ¿no? ¿Puedes un poco explicar sobre esto? Para informar a los oyentes, ¿no? Y que queden con la idea completa. Uh-huh. Java Rebel maneja una licencia de pago. Estuve hablando con la gente del equipo. Ellos comentaban que están interesados en conseguir que Sun incluya este tipo de tecnología de paquete en la máquina virtual. Lo intentaron hacer también con Bea, con WebLogic. Ellos incluyen una tecnología similar. Java Rebel ofrecen licencias gratuitas a proyectos open source, pero al margen de eso es muy 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 económico la licencia de Java Rebel. No sé si está del orden de los 100 euros, puede ser, una cosa así. Para el tipo de rendimiento que le puedes sacar en un equipo más o menos de tamaño medio, yo creo que es muy rentable. No es un producto en absoluto caro, y puede ser del orden de lo que te pueda salir intentar emplear IDEA en tu equipo de desarrollo, pues del mismo orden de inversión sería emplear Java Rebel. Vale, de acuerdo. Entonces, me gustaría un poco que nos explicases, ya conocemos cómo funciona el framework, y que hablases de la licencia que tiene Loom y qué soporte le brinda o tiene la empresa Extrema soportando este framework. Loom es un proyecto open source para que elegimos la licencia Apache 2.0 porque es la más frecuente en proyectos Java.
El uso de Loom es gratuito y estamos trabajando duro para hacer la documentación tan buena, tan completa como sea posible. La mayor parte de los usuarios que quieran utilizar Loom realmente no van a necesitar los servicios de Extrema, simplemente pueden descargarse el framework y empezar a trabajar con él, porque los mecanismos habituales de soporte a través de listas de correo, Jira y similares están ahí. O sea, van a tener el mismo tipo de soporte que puede existir en cualquier proyecto open source. Dicho esto, hay un tipo de cliente, hay un tipo de empresa que sí puede necesitar cierto tipo de servicios adicionales. Porque imagina lo que es apoyarte en un framework open source con el que firmas un contrato que te garantiza la resolución de bugs. A medida que te los vas encontrando, los bugs van quedando resueltos, con lo cual garantizas que tu plazo de entrega no se ve afectado. Y el nivel de calidad en consultoría y formación que consiguen determinados clientes pues es importante. Tenemos ahora mismo un acuerdo con un banco suizo para realizar mentoring de un par de meses, en donde integraremos a una persona en nuestro equipo con su equipo durante varios meses, explicándoles no solo cómo se usa Loom, sino determinado uso avanzado pues de cómo desarrollar aplicaciones web basadas en CSS, qué CSS se soporta en todos los navegadores, qué CSS no, qué se puede utilizar para conseguir ese tipo de apariencia web 2.0 que vemos tan natural. Pues para eso hay mucho trabajo duro detrás. Entonces, gente que ya ha trabajado con ese tipo de enfoque, que ya tiene experiencia y rodaje en ese sentido, pues puede ir y ofrecer ese know-how a terceros. Existe cierto tipo de experiencias que consigues haciendo un framework así, como por ejemplo desplegar la misma aplicación, exactamente la misma, en 7 servidores de aplicaciones distintos. Eso es muy raro. Es raro que eso se te exija en un entorno normal de desarrollo. Entonces, todo ese tipo de conocimiento que nosotros ya tenemos, pues se puede ofrecer a terceros, y es realmente en lo que nosotros pues ponemos énfasis. Pero ya te digo que la mayor parte de usuarios posibles del framework no van a necesitar nada de todo esto. Directamente pueden descargarse el framework y trabajar con él tranquilamente. Sí, bueno, la otra vez hicimos un podcast con gente de Linux hispano, con expertos en software libre, y precisamente hablábamos sobre que era un poco complicado que una empresa apostara por desarrollar software libre. Extrema es una empresa que lo ha hecho. ¿Qué experiencias os ha dejado y cómo han llegado a esta decisión? En Extrema llevamos años, como todo el mundo hoy en día, llevamos años trabajando con proyectos open source, pero ya habíamos realizado contribuciones menores en otros proyectos, en Tomcat, en Yeti, en Ant, pero siempre habíamos hecho pequeñas cosas. Los americanos a esto lo llaman rascarse donde pica. Te surge una necesidad, estás trabajando con un framework, encuentras algo que el framework no cubre, lo desarrollas, intentas contribuirlo a ser posible y sigues adelante. Lo que nos sucedió con Loom es que realmente era un picor más gordo, era algo que necesitábamos y que ninguno de los frameworks Java que conocíamos cubría. De modo que lo que hicimos fue desarrollar un framework, alojar los recursos, estimar si íbamos a poder hacer pues evidentemente la inversión. Llevamos año y medio trabajando con el framework y se decide que sí, que merece la pena hacer el desarrollo y lo iniciamos. El framework, la verdad es que ha sido una experiencia muy agradable, ha sido muy divertido. Hemos colaborado con equipos de otros proyectos, hemos colaborado con el equipo de Java Rebel, con el equipo de Glassfish y fue muy agradable. Realmente aprendes a tener mucho más cuidado con lo que se hace en capa web, aprendes a tener mucho más control sobre temas como cacheo, como consumo de ancho de banda, como campos que tienes poco claros, como por ejemplo qué significa multibrowser. Pues ese tipo de cosas, adquieres muchísimo conocimiento sobre eso, que evidentemente simplifica mucho tu vida en adelante. Y eso, quieras que no, te cambia mucho la manera de ver el software. Hemos aprendido mucho también de otros frameworks de capa de presentación. Pues, hemos estudiado Tapestry, hemos estudiado Spring MVC, Stripes, diferentes implementaciones de JSF. Te fijas mucho en lo que hacen otros en el mismo campo para intentar averiguar cuáles son las buenas ideas y cómo realmente debes de enfocar el trabajo que te queda. Ha sido muy agradable, hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido sobre diferencias de implementaciones de JPA, hemos aprendido diferencias entre diferentes servidores de aplicaciones. Realmente ha sido una experiencia muy bonita y hemos conseguido que la empresa pues apostase por esto, porque realmente a la empresa también le repercute en una mejor calidad en los productos que hacemos. Entonces, quieras que no, es bueno para todos. Y lo que se puede contribuir, se contribuye, porque realmente, en el fondo, todos recibimos mucho de lo que es el mundo open source, y contribuir es algo que te sale de manera natural. Es devolver de donde has recibido, es lo lógico.
De acuerdo. Y siempre bueno, yo siempre digo que un elemento, un framework, cualquier cosa, para que destaque, para que sea mejor que los demás, tiene que tener un elemento diferenciador. En el caso de Loom, ¿cuál es el elemento diferenciador frente a otros frameworks web? Loom está, por ejemplo, es un framework REST, ¿vale? Es un framework en donde va a recibir peticiones, va a devolver respuestas HTML. En ese sentido es un mundo completamente distinto a lo que sería un framework de desarrollo de aplicaciones ricas, estilo GWT, estilo Flex. No es ni mejor ni peor, porque donde los frameworks REST son más fáciles de depurar, más HTML puro, más fáciles de indexar por un buscador, perdón. Un framework rico te va a ofrecer un interfaz más variado, te va a ofrecer un interfaz en donde el botón derecho hace cosas, en donde tienes mucho más JavaScript, y son mundos distintos, se atacan a necesidades distintas y tienes ventajas e inconvenientes diferentes. Comparando con framework REST, Loom es considerablemente más sencillo de depurar que otros frameworks como JCF. Loom no pretende mantener un estado entre peticiones, sino que se ajusta al modelo web. El modelo web no mantiene estado, Loom no pretende mantener estado, más allá de lo típico, contexto de sesión, contexto de aplicación, contexto flash, todo ese tipo de cosas las maneja, pero no pretende hacer un ciclo de vida distinto de lo que es un ciclo de vida web, con lo cual cuando tienes que depurar qué cosas están sucediendo dentro del servidor de aplicaciones es mucho más sencillo que lo que es una petición con JCF. Loom también hace algo que otros muchos frameworks no hacen. Loom aporta cierto grado de integración con librerías JavaScript. Loom te trae ya librerías JavaScript integradas de paquete. La idea es que esto hay muchos frameworks que no lo hacen. Por ejemplo, Stripes explícitamente te dicen que ellos no van a aportar ningún tipo de integración con JavaScript porque entienden que eso complicaría el desarrollo del framework. Es un criterio muy válido, pero lo que nosotros nos hemos encontrado es que esto es un framework para hacer aplicaciones web. Si yo voy a hacer una aplicación web, yo necesito integrar JavaScript. Entonces, o me lo da el framework o lo tengo que hacer yo. Entonces, entendemos nosotros que lo suyo es que lo dé el framework ya con un cierto grado de calidad mayor que lo que yo voy a hacer normalmente en una aplicación, pues que a lo mejor lo haces con más prisa, o con un equipo o con otro. Entonces, Loom pretende incluir frameworks JavaScript, pues incluirlos ya de paquete, pues incluir un prototype, incluir un scriptaculous, incluirlo también con vistas a mejorar el rendimiento de la aplicación. Loom incluye un modo producción en donde, por ejemplo, las versiones que se utilizan de librerías JavaScript ya vienen comprimidas gzip, y ya vienen minificadas para conseguir que el fichero ocupe lo menos posible en el navegador. Una vez ya has desarrollado, ya la fase de desarrollo ha terminado, activas el modo de producción y eso automáticamente te cambia la versión de las librerías JavaScript que estás utilizando. Vale, de acuerdo. ¿Y en qué casos aconsejarías usar Loom y en cuáles no? Loom está diseñado para realizar aplicaciones REST, aunque utilizar JPA no es obligatorio, es bastante recomendable. Si una aplicación no tuviese que utilizar anotaciones, si una aplicación, por ejemplo, basada en Workflow, no tiene manera de especificar mediante anotaciones en su modelo de negocio porque no hay un modelo de negocio, en ese caso probablemente Loom no sea el mejor framework para utilizar, para realizar la capa de presentación. Y por otro lado, pues como comentábamos antes, Loom está enfocado a un tipo de aplicaciones que es un tipo de aplicaciones REST. Para interfaces ricos, para interfaces estilo Flex, estilo GWT, existen sus propios mecanismos para validar la interfaz de usuario y ahí utilizar Loom no tiene demasiado sentido. Pero son los dos únicos casos en los que puedo llegar a pensar que sería mejor no utilizar el framework. Y bueno, ya para cerrar, ¿qué planes tienes para el futuro de Loom? Estamos últimamente muy contentos con la línea que sigue el framework. Estamos cambiando, se tiene que abrir ahora un branch estos días para cambiar el HTML que generamos y generar un HTML compatible a HTML5. HTML5 tiene un trozo de la interfaz del estándar que es WebForms 2.0, que para lo que se utilizaría sería para validar, para que sea el navegador el que realice las validaciones. La idea es que Loom genere ese HTML que de momento los navegadores no usan, pero que se puede hacer perfectamente las validaciones con JavaScript como venimos haciendo, y que más adelante los siguientes navegadores, sea Firefox 3, sea Internet Explorer 8 o 9, ya sean los que realicen las validaciones sin necesidad de que tú las hagas en JavaScript. Estamos trabajando también para mejorar el rendimiento, estamos versionando JavaScript, estamos mejorando mucho el uso de caché de navegadores, el tiempo de startup, y estamos enfocándonos mucho a mejorar la experiencia de caché vacía, el primer acceso que hace un usuario a tu página web. Estamos realizando también la batería de pruebas en JavaScript, que la vamos a realizar basada en WebDriver. Es un framework fantástico para poder manipular páginas web, manipulando el navegador realmente. No es
que tú estés utilizando un HTML unit, un HTTP unit, sino que realmente lo que te abre es un Firefox, navegas con Firefox y le preguntas sobre el estado de la página, y eso para poder hacer una batería automática de JavaScript es muy interesante. Es en lo que está trabajando Google ahora mismo también. Nos vamos a enfocar en conseguir un startup de proyectos más sencillo. O sea, actualmente arrancar un proyecto que ya son muchos arrancados y lo valoras mucho. Queremos algo que nos simplifique la configuración de un proyecto de paquete. Es decir, mira, quiero un proyecto con Spring, JPA y Loom y lo quiero ya. No quiero ponerme a configurar ficheros XML, a ver si tengo un Ant o un Maven. Quiero algo automático. Y por último, una cosa que queremos estudiar, pero que eso probablemente se nos vaya después del verano. JSP está bien, sobre todo JSP 2.0, 2.1, son estándares ya muy buenos para hacer aplicaciones web, pero se nos queda bastante limitado y se vuelve repetitivo en algunos trozos. Entonces queremos valorar otras alternativas como FreeMarker, queremos sentarnos y ver qué aporta, qué no aporta y ver qué alternativas existirían a JSP. De acuerdo. Y ya, bueno, pues ya que sabemos, que conocemos cómo es el framework Loom, por favor, dinos cómo podemos conseguir este framework y dónde está la documentación para poder utilizarlo. Loom está disponible en loom.extrema-sistemas.com. Ahí se puede encontrar el link para descargar la última versión. Ahí se puede encontrar también la documentación que existe sobre el framework, incluyendo un capítulo Getting Started para arrancar con la herramienta. Y también se pueden encontrar pues las instrucciones para descargarlo del repositorio Maven, en donde está subido, y se puede descargar tanto lo que es la librería puramente Java como un WAR que ya incluye pues las librerías JavaScript típicas, incluyendo Prototype, incluyendo Ext, y para poderlo incluir pues en la propia aplicación web de uno para empezar directamente a trabajar. Vale, de acuerdo. Pues aquí desde Java Hispano Podcast, pues invitar a la gente a descargar este framework, a probarlo, a ver si se puede integrar dentro de su modelo de negocio o dentro de sus aplicaciones. Y nada, ya es el momento de despedida. Muchas gracias, Eric, por haber estado aquí. Pues nada, gracias a vosotros. Y por supuesto, muchas gracias, Ignacio Coloma, por darnos este tiempo explicándonos cómo funciona este framework. Muchas gracias a vosotros. Java Hispano Podcast. Bueno, es el momento de despedida. Esperamos que os haya gustado este número 12+1 del podcast. Y haciendo un resumen de la entrevista con Ignacio, pues comentar que Loom es un framework de desarrollo para aplicaciones tipo web, en el cual una de las características es la accesibilidad plena, de manera que nosotros podemos acceder a la web desde un navegador normal o incluso navegadores, por ejemplo, que no tienen JavaScript. Por otra parte, también destacar la integración con Java Rebel para hacer cambios en caliente en el servidor. Y nada, pues sin más me despido. Mi nombre es Jorge Rubira y nos vemos en el próximo.